Hola, queridos alumnos de la Maestría de Marketing y Ventas. Soy Néstor. Empezamos con este estudio que son los focus groups. Habíamos dicho en la clase presencial que tenemos que recoger información que tiene tres vías: consumidores, clientes y empleados. La técnica más común en la técnica cualitativa para revisar la investigación cualitativa, el 82% de la investigación cualitativa por porcentajes alrededor son los focus group. Bueno, entonces recordemos qué es un focus group. Entonces es una discusión, un focus group es una discusión bien programada, bien detallada, para obtener percepciones de los consumidores en unas áreas definidas, que es una de las cosas que ustedes tienen que hacer cuando hagan el focus group. Cuando nosotros hacemos un focus group, tenemos que estar atentos para oler, para olfatear los pensamientos, los sentimientos profundos de los consumidores desde las dos áreas de lo que es la administración del marketing. Tanto conversar con los consumidores para ver si lo que nosotros creemos que es bueno y relevante, es relevante para los consumidores. Y por otro lado, si nosotros disminuimos a la competencia, oír de brazos de ellos de una manera cualitativa en una primera etapa, si opinan lo mismo que lo que nosotros estamos opinando. Un focus group tiene que hacerse en un ambiente cerrado para que no haya amenazas del entorno. Por eso es que tiene que grabarse esto en una cámara de Gesell. Una cámara de Gesell básicamente entre 6 y 10 personas y tiene doble vídeo para que los clientes y los gerentes juntamente puedan interactuar con el moderador y de vez en cuando, si surge algo, el gerente, es decir, ustedes, puedan influenciar en aquello. Pueden pasar con un papelito, a pretexto de pasar un cafecito, pueden pasar un papelito al moderador para que él indague más sobre un tema que al cliente le interese en relación a posiblemente un insight. Aquí dice que son de 7 a 10 personas con características comunes. ¿Por qué son características comunes? Muchas veces no podemos mezclar jóvenes, viejos, porque normalmente son pensamientos y sentimientos distintos. A veces son compradores, a veces es target comprador, a veces es target decisor. Y entonces es mejor oír en su propio ambiente, en su propio segmento, lo que las personas opinan en un grupo más o menos semejante. No les podemos preguntar a los ricos y a los pobres qué les parece una computadora Mac. Si una computadora Mac a $2,000 para un gerente general que tiene ingresos de $10,000 mensuales, es lo mismo que para un estudiante de diseño que depende todavía de los padres comprarse aquello. Por lo tanto, las cosas desde el punto de vista cualitativo son subjetivas. ¿Y por quién es realizado? Normalmente es por un facilitador que tiene que tener experiencia en psicología y tiene que ser un hábil conversador para hacer interactuar a la gente. Porque normalmente en un focus siempre hay consumidores dominantes. Pero acuérdate que llevamos de 6 a 10, de 7 a 10 personas para intentar recoger la información o los pensamientos y percepciones que tienen todos. ¿Para qué hacemos focus group entonces? Para recoger información cualitativa. Ya dijimos, para determinar sentimientos, percepciones y maneras de pensar de los participantes acerca de los productos, servicios, programas y, ojo, sobre todo, oportunidades. Hemos de ver que una oportunidad es igual a un insight en una conferencia futura. Actitudes y percepciones acerca de la interacción con otra gente. Nos interesa ver que a lo mejor discutan. Y la idea es que el moderador sea hábil, que les haga discutir, porque de la discusión vamos a conseguir información valiosa. Dijimos que investigación de mercados es información para tomar decisiones. Si es que yo no oigo a los dos lados, puede ser que en algún lado esté viendo solamente las motivaciones hacia mis conceptos, pero no esté viendo los frenos para la compra.
¿Cuándo conducimos, cuándo hacemos focus group? Antes de comenzar programas, iniciativas o cuando queremos testear conceptos. Durante el programa o finalmente al finalizar, cuando ya ha habido estímulos o campañas publicitarias y el producto ha sido lanzado y queremos recoger una nuevamente información después del lanzamiento. Entonces, básicamente, y eso vamos a ver cuando ustedes hagan el focus group, un focus group es efectivo cuando la gente comparte para entender el comportamiento humano. Y los focus groups no son efectivos cuando la gente está cabreada, cuando la gente no tiene información o cuando está tratando de improvisar su propia imagen, es decir, está mintiendo. Entonces hay una primera etapa para contratar un focus group. Entonces tienes que seleccionar los participantes y deben ser parecidos, ya dijimos. Jóvenes de clase media, quiteños. Ustedes ven el ejemplo de Runa que luego vamos a tratar, que es el que ustedes tienen que analizar, que nosotros hacemos target comprador, amas de casa. Target usuario, jóvenes. Fíjate que entonces especificamos exactamente lo que queremos, ¿no es cierto? Lo segundo es que tenemos que controlar el proceso de selección. Las agencias a veces no reclutan los consumidores y quieren pasar por alto. Hay que desarrollar dentro de un pool de participantes y cuando son selectos. A veces, si el tiempo nos permite, seleccionar bien a los participantes. Seleccionar las estrategias, ¿no es cierto? La locación. Tiene que haber un buen papelógrafo, un buen teléfono, un buen sonido para que nosotros podamos escuchar y estar atentos al desarrollo del focus y la participación de tanto moderador como los consumidores. Los incentivos para participantes. En otras partes dan dinero que dicen de $20-50, comida es mandatorio y regalos. Para escoger los regalos, con toda seguridad tienes que escoger regalos cuyo valor percibido sea alto, porque la gente no te acude en forma espontánea. Entonces tienes que ofrecer regalos, ¿no es cierto? Hay que ser sistemático en los procedimientos, establecer mínimo 2 semanas previas la reunión y siempre tienes que tener 1 o 2 de reemplazo, porque a última hora siempre existe gente que se raja. En el Ecuador hay personas que hacen esto dentro de una agencia de investigación de mercado, son especialistas en esto y hay que contactar con ellos el día específico de la realización del focus. ¿Cuáles son las herramientas que tiene que tener el moderador? Que normalmente ya hemos dicho es un psicólogo, es un tipo preparado, con un entorno de locación adecuado, debe grabar las discusiones, debe usar tono en una traducción, dando la bienvenida, usar pausas y probar, ¿no es cierto? Controlar la reacción de los participantes y por lo tanto tenemos que seleccionar bien al moderador y obviamente tenemos que tener un moderador del asistente que use apropiadamente la conclusión. En las compañías ahí puede haber una persona que hace el focus del moderador y otra persona que hace el resumen de lo que es el focus. Para empezar la discusión, los primeros minutos son críticos, ¿no es cierto? Entonces hay que crear un ambiente chévere, informar a los consumidores las reglas con las cuales se tiene que desarrollar el focus. Un focus group empieza con una bienvenida calurosa y una descripción bien general de lo que es la categoría. Por ejemplo, decimos, vamos a hablar de infusiones. Eso en el caso por ejemplo, de Runa, que es el caso que nosotros estamos desarrollando.
Les pedimos que por favor participen en forma ordenada y que no interrumpan, porque acuérdate que estamos grabando y de la grabación va a salir, de la grabación va a salir lo que tiene que hacer el analista para hacer el resumen y el informe cualitativo. Y empezamos la primera cuestión. ¿Cuáles son las primeras preguntas que tenemos que hacernos? ¿Cierto? Acuérdate que esta información es poderosa. Disculpa que recalque, es información para tomar eh, decisiones. La idea es no hacer preguntas sí o no, sino que tienen que ser abiertas para cerrar en el futuro, ¿no es cierto? Hay que evitar las preguntas dicotómicas. ¿Por qué? Es raramente preguntado. Hay que usar preguntas. ¿Y en el pasado qué es lo que le ha pasado a usted? Acuérdate que tú también en este trabajo tienes que hacer, preparar cuidadosamente los objetivos de la investigación que quieres hacer. Y hacer las preguntas relevantes primero y obviamente cuando nosotros queremos saber los pensamientos primordiales, por ejemplo, sobre los posicionamientos de los productos de la compañía o los productos de la competencia. ¿Cuáles son las ending questions, las sumatorias al final? Entonces, el moderador, hecho que ya hemos dicho que tiene que tener esperanza, le pregunta al consumidor, entonces dice, entonces tú, si y la frase es, no entendí bien, tú piensas esto y concluyes, ¿no es cierto? Y al final dices, ¿nos hemos olvidado de algo? ¿Algún criterio adicional? ¿Cuál es el proceso sistemático de análisis, no es cierto? Hay que empezar todavía en el grupo, inmediatamente después del focus group. ¿Por qué? Porque cuando termina el focus group tienes información reciente. Ustedes deben conocer que la memoria es uno de los objetivos primordiales. La memoria es uno de los objetivos, uno de los temas primordiales que destacamos cuando existen impactos positivos. La memoria reciente, te puedo decir que yo te puedo preguntar qué hiciste el jueves pasado y no te acuerdas. Pero si te preguntas qué hiciste hace media hora, sí te acuerdas. Por eso que es importante, ¿no es cierto? Y entonces, cuando tengas todo eso, prepara el reporte. ¿Qué es entonces, cuáles son los análisis típicos a considerar? Las palabras. Cuando tú entiendes algo, por ejemplo, cuando un consumidor dice, eso es carísimo. Acuérdate que es información cualitativa. Y entonces dice, ¿qué es carísimo? El contexto en el que se dijo, una persona dijo carísimo, pero un consumidor previo dijo, no, no es tan caro. Esa exploración tiene que ser considerada importantemente. ¿Cuán frecuentemente son extensivos los comentarios? Ya veremos, ya veremos que si algún consumidor dice algún criterio subjetivo importante y lo pasas desapercibido, si tú crees que eso es importante para ti, pasas el papelito al moderador e insistes. Si algún consumidor dentro de la hora y media que dura el focus group dice algo y no es relevante, no lo pasas por alto. Pero si uno varias veces se repite el mismo comentario, tienes que intensificar los momentos, ¿no es cierto? Especificar las respuestas y encontrar las grandes ideas. ¿Qué significa? Acuérdate que esta información nos sirve para preparar lo que es el informe cuantitativo. Entonces, ¿cómo reportas?
Tú tienes un reporte del estudio cualitativo y me he anticipado a darte un cuantitativo de lo que nosotros hemos hecho para Runa. Entonces, en esas circunstancias, te pido que revises detalladamente, pausadamente, lo que significa el reporte de Runa, ¿no es cierto? Hay agencias que tienen un reporte específico para el cliente que le ayuda a encontrar las expectativas. Destaca los puntos memorables y usa forma narrativa o formato bullet para especificar. Y da un pensamiento en un reporte oral. Aquí es importante que se destaque los comentarios relevantes que el consumidor que él o los consumidores han dado en el desarrollo del focus group. Espero que este repaso de lo que son los focus groups te ayude para cuando tengas que realizar el focus group que tú tienes que hacer en esta primera semana. Saludos.